¿cómo están? Nuevamente nos volvemos a ver por este medio para continuar nuestra clase de operaciones con conjuntos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la diferencia de conjuntos. Así como en los números naturales, que hay una resta, ¿no? La diferencia, ¿qué era? Era que a un número le quitábamos algo y nos daba una respuesta, ¿verdad? Bueno, en la diferencia de conjuntos es lo mismo. ¿Quieres saber cómo lo hacemos? Mira la pizarra y pon atención. En el ejercicio 1 tenemos al conjunto A, cuyos elementos son A, E, I. Y tenemos al conjunto B, cuyos elementos son O y U. Si recordamos el tema anterior, vamos a pensar y vamos a decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Muy bien, observar. ¿Qué tenemos que observar? Los elementos. ¿Para qué observamos los elementos? Para saber qué gráfico vamos a utilizar. ¿Recuerdas cuáles son los tipos de gráficos? A ver, conmigo. Separados, entrelazados y uno dentro del otro. Muy bien, vamos a observar que al conjunto A y al conjunto B. Sus elementos son distintos. Por lo tanto, hacemos el gráfico separado. Muy bien. Hacemos el gráfico de separados. Pongo al conjunto A y pongo al conjunto B con sus respectivos elementos. A, E, I. Y al conjunto B, O, I, U. Ahora quiero saber qué operación voy a realizar. A menos B. Quiere decir que a A le voy a quitar todos los elementos de B. A ver, si este es A y este es B, y la operación es A menos B, entonces, si a A le quito el conjunto B, ¿qué me queda? A ver. Muy bien. Me queda A, me queda E y me queda I. Bien. Pasamos a nuestro segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos a el conjunto P con sus elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y al conjunto Q que tenemos elementos 2, 4, 8 y 10. Observamos los elementos para saber qué tipo de gráfico voy a realizar. Y vemos, a ver, analizamos y pensamos, algunos elementos se repiten tanto en P como en Q. Entonces, el gráfico que tengo que realizar es, muy bien, entrelazados. Tenemos al conjunto P y tenemos al conjunto Q. Ya hemos explicado la clase pasada que aquí en el entrelazado se van a poner a los elementos que tienen en común. ¿Quiénes son los elementos que tienen en común P y Q? El 2 y el 4. Y luego le componemos los elementos que le corresponden a cada conjunto. El 1, el 3, el 5 y el 6. Ahora colocamos los números que le pertenecen solo a Q. El 8 y el 10. ¿Ok? Ya tenemos ahí nuestro gráfico. Ahora veamos la operación. ¿Qué tenemos que operar? P menos Q. Quiere decir que a P
le vamos a quitar todo Q. ¿Qué me quedó? Solo me quedó el 1, el 3, el 5 y el 6. Entonces colocamos 1, 3, 5 y 6. Y obtuvimos nuestro resultado. Pasamos al ejemplo 3. Observamos que tenemos el conjunto T y el conjunto S. Observamos ahora sus elementos. Y al observar sus elementos, me voy a dar cuenta que todos los elementos de S están dentro del conjunto T. Entonces, ¿qué gráfico realizamos? A ver. ¿Entrelazado? No. ¿Separados? No. Entonces, uno dentro del otro, porque todos los elementos de S están en el conjunto T. Entonces, graficamos. Todo es T y dentro está S. Ahora, colocamos a S sus elementos, que son 5 y 7. Y fuera de S, todos los elementos que solo le corresponden a T, que son 3, 9 y 11. Ya hicimos nuestro gráfico, pero ahora vamos a ver qué operación nos pide. T menos S. Quiere decir que a T le vamos a quitar S. Entonces, ¿qué me queda? A ver, chicos, ¿qué me quedó? Muy bien. 3, 9 y 11. Esos son los elementos que me quedaron al operar T menos S. ¿Facilito? ¿Verdad que sí? Ahora tú lo vas a poner en práctica. Bien, ahora continuamos con la última operación con conjuntos. Esta última operación con conjuntos se llama diferencia simétrica. Y su símbolo es el triangulito. ¿Qué nos quiere decir la diferencia simétrica? ¿O qué es lo que nos pide la operación de diferencia simétrica con conjuntos? Quiere decir que tenemos que utilizar todos los elementos de ambos conjuntos, pero menos los elementos que se repiten. A ver, de nuevo, la diferencia simétrica de un conjunto es todos los elementos, pero menos los elementos que se repiten. ¿Quieres saber cómo se trabaja? Muy bien, presta mucha atención a lo que vamos a realizar ahora en la pizarra. Vamos a utilizar los mismos ejemplos que utilizamos en la operación anterior. Vamos a ver que tenemos al conjunto A y al conjunto B. Y vemos que el conjunto A con el conjunto B no tienen elementos en común, que sus elementos son diferentes. Por lo tanto, realizamos el gráfico de separados. Colocamos los elementos que le corresponden a cada conjunto. A, E, I. O, I, U. ¿Vieron? Le puse los elementos que le corresponden a cada conjunto. Y ahora me están pidiendo A, diferencia simétrica con B. O sea, es todo menos los elementos que tienen en común. Te pregunto, ¿hay elementos en común entre el conjunto A y el conjunto B?
No hay elementos en común. Por lo tanto, mi resultado es así es, todo. ¿Por qué? Porque no teníamos elementos en común. ¿Ok? Segundo ejercicio. Tenemos al conjunto P y tenemos al conjunto Q. Observamos sus elementos y vemos que algunos elementos tienen en común. Por eso es que el gráfico es entrelazados. Ponemos los elementos que tienen en común, que es el 2 y es el 4. Y le ponemos los elementos que le corresponden tanto al conjunto B como los que le corresponden solo al conjunto Q. 1, 3, 5 y 6. Y al conjunto Q, 8 y 10. Me piden P diferencia simétrica con Q. Todo menos los elementos que tienen en común. Entonces, si observo el gráfico y digo, los elementos que tienen en común es 2 y 4. Entonces, eso no, lo descarto. Entonces, ¿quién me queda? Todo menos los elementos en común. Entonces coloco mi respuesta. 1, 3, 5, 6, 8 y 10. Todos los elementos, tanto de P como Q, menos los elementos que tenemos en común. ¿Sí? ¿Ven qué fácil? Muy bien. Ahora pasamos al ejemplo número 3. Observamos el conjunto T y observamos el conjunto S. Vemos que todos los elementos de S están dentro del conjunto T. Es por eso que graficamos uno dentro del otro. Muy bien. Ponemos los elementos que tienen en común, que es el 5 y es el 7, los cuales también son los elementos que pertenecen a S. Y colocamos los elementos que pertenecen solo al conjunto T fuera de él. Muy bien, ¿quiénes son? El 3, el 9 y el 11. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora, ¿qué nos piden? T diferencia simétrica con S. Entonces decimos, es todo menos los elementos que tienen en común ambos conjuntos. Los elementos que tienen en común ambos conjuntos es el 5 y el 7. Entonces, ¿cuáles son los elementos que no tienen en común? El 3, el 9 y el 11. ¿Ven qué fácil? Muy bien, chicos. Ahora que ya hemos terminado todas las clases de operaciones con conjuntos, te invito a que después de ver el video pases a resolver tus hojas de aplicación. Vuelvo a reiterarte, si tienes alguna duda, alguna consulta con la resolución de algún ejercicio que te estoy enviando, no dudes por favor en llamarme. Llámame y yo gustosamente te voy a hacer una videollamada para explicarte a ti, exclusivamente a ti, cómo debes de realizar el ejercicio. ¿Ok? Yo estoy dispuesta a ayudarte en todo lo que pueda. Y espero que tú también tengas la confianza de poder darme todas tus dudas para yo poder ayudarte. Un beso grande para todos. Cuídense mucho, por favor.
Muy prontito nos volveremos a ver.